Bienvenidos, muy buenas tardes. Les saludamos en el amor del Señor. Estamos compartiendo nuevamente una nueva cápsula donde el Señor nos insta a poder entregar la bendita y poderosa palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy profundo, muy real, algo que está aconteciendo en estos momentos. Tiene relación tiene mucho que ver con lo que nosotros como hijos de Dios estamos observando el desarrollo profético dentro de la escatología bíblica, el escenario, cómo se está presentando en este planeta Tierra. Estamos a puertas, ¿no es cierto?, como dice la Escritura, de la venida del Señor. Entonces es muy importante en este momento tener las cosas muy claras, tener la responsabilidad, tener la claridad de que cuando nosotros abrazamos la fe y creemos en el Señor y lo recibimos como nuestro Salvador personal, es muy importante que nosotros tengamos un comportamiento, una actitud, una forma de vida coherente a lo que dice la Escritura, coherente al mensaje profético de Dios y coherente también a la sana doctrina que nos hace hacer a nosotros, cuando recibimos al Señor, nos hace parte y copartícipe del reino de los cielos. Somos hijos de un Rey maravilloso, somos coherederos y copartícipes del reino de los cielos, somos nueva criatura, hemos nacido de nuevo. Hemos participado de los deleites espirituales que el Señor nos ha entregado a través del tiempo que le hemos servido. Pueden ser 2, 3, 15, 20, 30, 50, 60 años sirviéndole al Señor. Pero no es menor que en este tiempo final nos encontramos con un escenario que es muy delicado y que la Escritura a nosotros nos va a llevar a este tema que yo voy a conversar con ustedes, se los voy a exponer, porque es una inquietud donde el Espíritu Santo nos ministra, primero que todo, hacia mi persona, para compartirles a ustedes. Es una cápsula de enseñanza, de fortalecimiento, de lo que la Escritura nos enseña, de lo que el Señor quiere en este tiempo. Y dentro de todo este tema que yo quiero compartir con ustedes, quiero saludarles a cada uno de ustedes, desearles ricas bendiciones, amada iglesia. Yo sé que los tiempos no son muy buenos, específicamente en nuestro país llamado Chile. Yo sé que en otros países donde esta cápsula, esta grabación a través de YouTube corre por diferentes países, también están pasando situaciones apremiantes, de inseguridad, de mucho dolor, de aflicción, etcétera, etcétera. Quiero decirles que todo eso está en la Escritura, por eso que es motivo de fe, de tranquilidad, cuando el Señor nos ministra, cuando el Señor nos convoca. Este mensaje va exclusivamente para la iglesia, para todo aquel hombre y mujer que un día abrazó la fe, un día participó de los deleites espirituales que el Señor nos entrega cada día a través de su Espíritu Santo, a través de nuestro peregrinaje por este planeta Tierra. Considerando los años que tú puedas tener, 10, 15, 20, 30, 50, 80, 90 años, eso es lo que el Señor nos está entregando constantemente. Y yo quiero profundizar en un tema. Vamos a hablar de la apostasía. ¿Por qué vamos a hablar de la apostasía? Porque la apostasía, dentro del proyecto de Dios, dentro del plan, de este plan maravilloso que el Señor ha diseñado, y dentro de lo que es la escatología bíblica, nos enseña a través de la sana doctrina, la palabra de Dios, que es la sana doctrina, lo hemos repetido en reiteradas oportunidades, la sana doctrina es la palabra de Dios, solamente el mensaje profético viene de acá. Pero sabemos que en este momento, siglo XXI, en el mes de agosto, año 2024, nos encontramos con escenarios en congregaciones,
en diferentes lugares del mundo donde no se toma en consideración la sana doctrina. Se toman en consideración otros argumentos, otros elementos adyacentes a la palabra que no tienen el contenido bíblico ni doctrinal de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado, de acuerdo a lo que el Señor nos ha entregado, su palabra bendita. Y se está practicando muchas cosas que no tienen ninguna relación con la palabra del Señor. Eso es muy importante que lo podamos entender. Amada iglesia, abre tus ojitos, abre tus oídos espirituales para que el Señor pueda colocar a ti en esta tarde este mensaje profético que viene exclusivamente para la iglesia del Señor. Si tú, estimada persona, amigo, que estás viendo este video, te vas a encontrar con una verdad fundamental espiritual que tiene relación con un proyecto de Dios, y esa es la palabra. Escatológicamente, bíblicamente, ¿no es cierto?, nos encontramos en un tiempo bastante agobiante donde el escenario profético es avasallador. Es un escenario donde hay muchas situaciones de maldad. La maldad se está multiplicando por doquier y el amor de muchos se está enfriando. Eso está estipulado en la palabra, lo que iba a pasar en los postreros tiempos. El comportamiento del ser humano en el planeta Tierra iba a ser así. La maldad iba a aumentar, ¿no es cierto?, en su plenitud, y el amor se iba a enfriar. Y cuando hablo de la maldad, hablo del pecado, hablo de la transgresión a la palabra del Señor. Transgresión en multiformes situaciones, Una transgresión donde el hombre y la mujer no está considerando a Dios como un ser maravilloso, como su creador. No lo está considerando, desgraciadamente. Miles y miles de personas no consideran al Señor, no consideran a Dios, no consideran la palabra del Señor. Hay mucho ateísmo, mucha incredulidad, mucha falta de comprensión, mucha apatía. Y eso es lo que la Escritura nos enseña, la apostasía. Ese elemento que se iba a producir en este siglo XXI, la apostasía. Por eso es que es importante que tú tomes conciencia en este momento, en esta cápsula, lo que el Espíritu Santo va a hablar a tu vida, para que tomes conciencia, puedas hacer un alto en el camino y comprender lo que el Señor te va a decir, porque es una palabra de alto riesgo. Es una palabra que el Señor nos va a compartir, que tiene que ver con tu vida espiritual, que tiene que ver con tu futuro espiritual, una vida eterna de bendición junto al Señor, o una vida eterna de condenación con el infierno, con Satanás. Yo creo que sabemos perfectamente los dos caminos que existen. No hay un tercero ni un cuarto. Hay un camino de vida eterna y hay un camino de condenación eterna. No existe otra cosa, porque la palabra de Dios es clara. O es un camino o es el otro camino. Y la apostasía, yo te lo voy a explicar, a grosso modo te lo voy a explicar, más o menos lo que la Escritura nos está enseñando en relación a lo que es la apostasía y el por qué se produce. Recordemos que el Señor, dentro de su omnisciencia, que es un conocimiento total de todas las cosas, Él lo manifestó. ¿Amén? Vamos a ir entonces a la palabra del Señor para que podamos entrar de lleno al tema que nos convoca en esta oportunidad. Vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 24, vamos a tomarnos del versículo 13, que es muy importante este texto, y este versículo 13, dice así la palabra del Señor. Le vamos a dar entonces lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, verso 13 dice, aquí está hablando el Señor para que logre entender, dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay una respuesta de parte del Señor en el Monte de los Olivos. Capítulo 24 es una exhortación donde el Señor está hablando, donde Él da a conocer, cuando Él le hace la pregunta, le dicen, y bueno, Rabí, Señor, los apóstoles le preguntan a Él, ¿y qué señales habrán de fin del tiempo? ¿Cuándo será tu venida? Y ahí el Señor comienza a dar una descripción de los hechos proféticos, escatológicos que se van a producir en el futuro, en el tiempo final que estamos viviendo ahora, donde Él habla de terremotos, de inundaciones, de peste, de hambre, etc. Hace una descripción de todos estos elementos que se van a producir, en lo cual nosotros estamos hoy en día
en el siglo XXI, año 2024, nos encontramos con un escenario donde están habiendo terremotos en diferentes lugares. Hace 2 días atrás solamente hubo un terremoto magnitud 7 en Japón, han habido otros sismos en otros lugares, han habido tormentas, fuertes vientos. En Chile tuvimos hace pocos días atrás un fenómeno del Niño, una tormenta así fuerte, con viento fuerte, que realmente tiene, en este momento tiene a gran parte de Santiago, la zona metropolitana, sin luz, miles y miles de personas sin luz, producto de los efectos de la naturaleza y de lo que se produjo en relación a este temporal que tuvimos. Estos fenómenos naturales, productos, ¿no? Son naturales. Entonces aquí el Señor, cuando dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando a él le preguntan, Señor, ¿cuándo será tu venida y qué señales habrán de tu venida? Él da a conocer las señales, pero él aquí en el texto, verso 13, dice, ojo, dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y no vendrá, es decir, no vendrá la venida del Señor, ese arrebatamiento que se aproxima a paso agigantado, no se va a producir sin que antes se produzca este elemento que vamos a compartir ahora, que dice, y no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Vamos a entrar entonces a lo que conlleva la apostasía en este siglo XXI, año 2024. ¿Qué es lo que significa? Quizás tú has escuchado muchas veces hablar del término apostasía, qué es lo que significa, y no has logrado entender apostasía. Te has escuchado, quizás muchas veces ni siquiera te han predicado en las congregaciones, pero son un elemento que tú tienes que saberlo. Como soldado del Señor tú tienes que estar preparado, tienes que estar apercibido, tienes que saber cómo el enemigo manipula y ataca al cuerpo de Cristo, a los soldados, hombres y mujeres. Los va a tratar en este momento, en este siglo XXI, ahora, porque es una guerra 24/7, que dura las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una guerra espiritual entre el bien y el mal. Se produce un enfrentamiento constantemente las 24 horas del día. Eso quizás tú no lo ves con tus ojos naturales, pero espiritualmente, la atmósfera espiritual que es real, que es verdadera, existe y se produce. Por eso es que hay tanta maldad en los seres humanos y la maldad está bajando los niveles de la edad. Antes eran los 18, 17, 16, 13, ahora ya vamos los 12, 11, que ya de pequeños comienzan a actuar en forma con mucha maldad, comienzan a delinquir, comienzan a matar y sin tener mayor miramiento por la vida del tercero, sea hombre, sea mujer, sea niño, no le importa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es el enemigo el que ha cautivado las mentes de la juventud, de los hombres, de las mujeres, para cometer maldad, para cometer pecado, para abandonar todas esas formas que quizás cuando pequeños te enseñaron de que había un Dios maravilloso, que había un Dios real, pero tú te apartaste de eso y eso se llama apostasía. Y ahí es donde el enemigo comienza a entrar en la mente de los seres humanos para hacerles pensar y actuar de que no existe un Dios, que tú eres libre de hacer lo que tú estimes conveniente, que tu vida tiene un sentido y que tú puedes hacer lo que realmente quieras, sea con un engaño en la mente, y comienzan a creer esas filosofías de vida y las comienzan a practicar. Si a eso le agregamos más lo que sucede hoy en día, el flagelo que está sucediendo en este siglo XXI, año 2024, como es el narcotráfico, como es la droga, etcétera, etcétera, vemos que tiene cautivada a la sociedad por doquier, ¿no es cierto?, el flagelo de la droga, de la maldad. Y eso es producto que se han apartado de la fe, se han apartado de la verdad absoluta que es Cristo Jesús. Ya no creen en Dios. Los jóvenes de muy pequeñitos ya no creen, hombres y mujeres no creen en Dios, no los consideran, no estiman en lo absoluto y no tienen el temor reverente hacia Dios. ¿Por qué razón? Porque hay un adversario llamado Satanás con todas sus huestes, ¿no es cierto?, con la estructura que él tiene, potestades, principados, legiones, gobernadores de las tinieblas y espíritus inmundos. Ellos están encargados de que tú, como ser humano,
no creas en Dios y que tú puedes hacer lo que tú estimes conveniente. O sea, el enemigo va a tratar en lo posible al máximo de apartarte de la fe, apartarte, eso se llama apostasía, que tú te apartes del camino, que tú te apartes de la fe y que tú puedas tener una vida libre, soberana, que para ti puede ser lo más correcto, pero quizás delante de la bendita y poderosa palabra del Señor, delante de la presencia del Señor, tú estás en falta y no te has dado cuenta, y quizás tu discernimiento no logra entender lo que está aconteciendo. ¿Ven? Entonces, la apostasía en el contexto bíblico y teológico se refiere al abandono o rechazo deliberado de la fe cristiana. En términos generales, implica un giro consciente y voluntario hacia la incredulidad o la negación de las creencias fundamentales de la palabra de Dios, es decir, la sana doctrina. ¿Ven? Entonces, en la Biblia, la apostasía se presenta como un fenómeno serio y peligroso, ¿no es cierto?, en la cual ella nos muestra algunos aspectos clave del por qué se está produciendo la apostasía en el ser humano. En primer lugar, lo que se le produce al ser humano, lo que se le produce a la criatura es el rechazo de la fe. El por qué yo rechazo la fe. Dice, es la renuncia o abandono de las creencias y enseñanzas cristianas que una persona anteriormente aceptaba. En 1 Timoteo, mira, pon atención, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Se fija? O sea, la palabra nos enseña, a nosotros nos lleva a decir que el Espíritu dice claramente, ¿qué Espíritu? El Espíritu Santo. Pablo, cuando le habla a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Doctrinas que no tienen nada que ver con la sana doctrina, o sea, doctrinas de demonio. Lo está diciendo Pablo a Timoteo, le está diciendo que el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo está guiándonos, el Espíritu Santo no está hablando en este momento, te está hablando a ti, amado hermano, amado joven, amado varón, pastor, señorita, joven, te está hablando a usted en esta hora, le está diciendo claramente que este adversario va a tratar en lo posible a engañar aún a los escogidos para que se aparten de la fe y comiencen, ¿no es cierto?, a escuchar a espíritus engañadores y creer en doctrinas que no son las correctas, son doctrinas demoníacas, pero que el hombre elocuente, el teológico, el pastor, delante del púlpito te va a comenzar a predicar de esto, de la prosperidad, del materialismo, de que aquí, de que allá, y son doctrinas de demonio porque no tienen relación con la sana doctrina, con lo que el Señor nos entregó en su palabra a través del Espíritu Santo. Recuerda que toda la Escritura, toda ella, es inspirada por Dios. Este es el logo, el rema que transcribe en este momento hacia tu vida, te está llegando a tu vida, el rema de Dios, te está hablando la palabra de Dios a través de mi persona, para que logre entender el concepto claro y preciso que estamos librando en esta batalla, lo que es la apostasía. Amén. En segundo término, tenemos influencias de enseñanza engañosas. También la apostasía a menudo se asocia con la aceptación de doctrinas falsas y la influencia de maestros engañosos. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces hemos visto o hemos escuchado de enseñanzas engañosas de personas que se consideran maestros dentro de las congregaciones y que comienzan a enseñar doctrinas falsas y la influencia de situaciones engañosas que no tienen relación
con la sana doctrina. Por eso que yo no me voy a cansar de decir que el soldado, el hombre y la mujer de Dios, el pueblo de Dios, la iglesia, tiene que siempre estar instruido en la palabra del Señor. Cuando tú naces de nuevo, tienes que comenzar a creer en la palabra, instruirte en la palabra y tener el discernimiento para que nadie te pueda engañar, nadie puede influir en tu vida espiritual con situaciones engañosas, con doctrinas que tienen una connotación de engaño, que no tienen nada que ver con la sana doctrina de lo que el Señor nos está enseñando, nos está apercibiendo. Por eso que en este tiempo final es importante, amada iglesia, que tú logres entender este concepto. La apostasía genera influencias de enseñanzas engañosas. Eso es parte de la apostasía también. Cuando viene algún maestro a enseñarte o un predicador a enseñar cosas que no corresponden, cosas que no están dentro de la sana doctrina, eso es parte de la apostasía porque te quiere apartar. Te quiere hacer creer que las cosas que él está enseñando o esas doctrinas son reales, son fidedignas, son bíblicas, y no son así, porque se apartan de la sana doctrina. Y para eso tú tienes que tener el conocimiento, para eso tú tienes que discernir realmente lo que está aconteciendo. Y si tú estás recibiendo un mensaje que no va acorde con la sana doctrina, tú lo que tienes que hacer es tomar dos caminos. Conversar con la persona que está enseñando, sea pastor o maestro, o llanamente salir de aquel lugar y pedirle al Señor que te congregues en algún lugar donde realmente te enseñen la sana doctrina. Pero tu responsabilidad es personal. Esto es personal porque uno tiene que estar apercibido. ¿Y cómo uno se apercibe como soldado? Con la palabra del Señor, leyendo la palabra, creyendo en su palabra, entendiendo su palabra, estudiando la palabra. Deja tiempo para la palabra del Señor. Déjale tiempo, aunque sea 1 hora al día. Deja la televisión, deja los juegos, deja esto y dedícale tiempo. Si tú eres hijo del Señor, apercíbete. Instrúyete en la palabra. Instrúyete, porque el enemigo va a atacar tu mente y te va a tratar de apartar. Esta es la batalla que está librando Satanás, el diablo, en la mente. Aquí está el campo de batalla, a través de los pensamientos. Te hace pensar cosas que no corresponden, te hace pensar, te hace actuar. Y cuando los pensamientos bajan al corazón, sale el pecado. Y tú comienzas a actuar en forma diferente, a hablar en forma diferente, o lisa y llanamente actuar y tomar decisiones, tomar caminos que no corresponden a la sana doctrina. ¿Ven? En esta influencia de enseñanza engañosa, la palabra también nos instruye, un texto de apoyo que lo tenemos acá en 2 de Pedro, en el capítulo 2, verso 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ahí el apóstol Pedro está hablando en relación a lo que es, se dan cuenta en aquel tiempo como el Espíritu Santo está guiando a este varón, dando a conocer lo que va a acontecer en el tiempo final, cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente. ¿Cuánta gente ha ingresado a las congregaciones encubiertamente? Si también de parte del enemigo, Satanás, también se meten a las congregaciones. Estos personajes se meten a las congregaciones de forma encubierta y se hacen pasar como hermanitos, pero son herejes, son personas que vienen a producir un daño, son personas que vienen a destruir la obra del Señor, son personas que vienen con falsas doctrinas, son personas que vienen con engaño, son personas que no se han sometido a la palabra del Señor, no se han sometido al Señor, y su forma de ver las vidas es totalmente diferente a como el Señor nos ha enseñado en su palabra. Hoy en día, siglo XXI, acá en Chile, me tocó la oportunidad de observar a través del medio de las noticias seculares, los canales de estos nacionales en Chile, donde se estaba legalizando y con personalidad jurídica una iglesia satánica acá en Chile. Y lo mostraron por televisión, entrevistaron a la persona como algo tan maravilloso. Y los canales de televisión ocupaban el tiempo, como carecen de fundamento, carecen de contenido, entrevistando a una persona, a una directiva satánica que estaba haciendo los trámites judiciales para
¿no es cierto?, legalizar en Chile una iglesia satánica. ¿Se fija? Entonces no nos asombremos, son cosas que se van a producir en este tiempo. Vamos a ver muchas situaciones, vamos a saber de muchas situaciones y vamos a ver muchas situaciones. Por eso que el Señor dijo en su palabra, por eso que me tomé de ese texto y me llamó mucho la profundidad en el Espíritu cuando el Señor habla en Mateo 24:13, dice que más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice, Señor, tú eres tan maravilloso, tú nos apercibes. Y el Señor, dentro de eso que estaba relatando de los hechos escatológicos del futuro que se iban a producir, y le estaba dando respuesta a los apóstoles en el capítulo 24, donde él estaba en el Monte de los Olivos conversando con ellos, y le hace la pregunta, y él lanza ahí un rema, dice, pero ojo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Más el que persevere hasta el fin. Persevera, te dice el Señor en esta hora. Persevera. No abandones tu lugar de batalla. No abandones el camino. No abandones tu fe. No te conviertas en un apóstata. No te conviertas, hombre o mujer de Dios, en un apóstata. No te apartes, porque eso es lo que quiere el enemigo. Apartarte de la fe. A través de los problemas que tú puedas tener, económicos, quizás de salud, social, cualquier problema que te esté afectando, el enemigo se va a tomar de eso para que tú reniegues de Dios y te apartes. O para que tú tomes decisiones sin considerar al Señor y te apartes. O para actuar, o para decir cosas sin considerar a Dios y tú te apartes. Por eso es que es muy importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidarnos en las cosas que decimos, en las cosas que actuamos, en las cosas que pensamos. Porque también, producto de ese peregrinaje, de esa forma de ver la vida, no podemos estar apartando de la fe y nos estamos constituyendo en hombres y mujeres apóstatas, que nos estamos apartando de la fe. Por eso es que el Señor dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere. Por eso, amado iglesia, varón de Dios, que estás viendo este video, persevera. Amada hermana, persevera. Joven y señorita, perseveren hasta el fin, para que sean salvos. De lo contrario, muchos se van a quedar. Iglesias completas se van a quedar. Porque no están dando el ancho a la palabra, no están dando el crédito, no están dando la cobertura, no están dando ese buen testimonio de fe, de seguridad, de convicción, de que realmente somos hijos de Dios. Porque en nuestro accionar demostramos lo contrario. Y nos estamos apartando de la fe. Eso es la apostasía. Ese es el espíritu que está operando en este momento, que está atacando a la iglesia. En primer lugar, Satanás no va a atacar al mundo, al sistema, a las personas que no tienen a Cristo. A ellos los tiene ya en sus manos, los tiene aquí. Sino que va a atacar a la iglesia. Nosotros, sois hijos de Dios, que creemos en el Señor, que un día rendimos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y creemos con todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, y le amamos, a nosotros Satanás nos va a atacar porque quiere destruirnos. Entonces usted tiene que tener claro ese concepto, tiene que tener claro que esta es una lucha 24/7, que esta es una realidad. La apostasía es un tema que Dios lo colocó acá en su palabra y lo señaló. Cuídense, cuídense, porque el enemigo los va a atacar. En el último tiempo, el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice Mateo 24:13. Por eso es que es importante que tú consideres tu vida. Hácete un autoanálisis. ¿Cómo está tu vida espiritual delante del Señor? En tercer lugar, tenemos las consecuencias espirituales. Se considera que la apostasía tiene consecuencias graves, tanto para la vida espiritual de uno como persona, como para la comunidad, ¿no es cierto?, para la congregación, para el entorno donde uno vive, etcétera, etcétera.
otro texto de apoyo para que vamos entrando en la palabra, cómo ella nos lleva y nos va reforzando en relación a cómo tenemos que actuar ante este flagelo que es la apostasía, este combate, este ataque de Satanás hacia la iglesia, que dice Hebreos 6, verso 4 al 6 dice, verso 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí interesante lo que dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 6, del verso 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, han participado, han gustado, han sido iluminados del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Miles, ¿no es cierto? Pues bien, es a ti donde el enemigo te va a atacar. Es a ti donde el enemigo te va a tratar de sacar del camino a través de la apostasía, apartándote de la fe. Va a tratar de sacarte a como dé lugar con situaciones internas en las iglesias, como situaciones externas, como situaciones laborales, como situaciones familiares, sentimentales, matrimoniales o con situaciones de salud, etc. Lo que todo gira en torno a tu vida, en todos los aspectos, el enemigo va a sacar provecho de aquello y va a tratar de alguna u otra medida, tratar de atacar, influir en tu mente con pensamientos para hacerte decaer, para hacerte dudar y para sacarte del camino de la fe que un día tú creíste en el Señor, y te saca al camino y te coloca a la orilla en la apostasía, y tú ya no eres la misma persona. Tú ya no vas a degustar esos deleites espirituales a través del Espíritu Santo, ya no vas a tener esos momentos de intimidad que tú tenías con el Señor, ya no te atrae leer la palabra del Señor, ya no tienes intención de ir a la congregación, ya no tienes intención de leer la palabra, de orar, no, nada. Estás en letargo espiritual, estás a orilla del camino ahí herido, pero tú tienes que levantarte, tú tienes que tomar conciencia. Mira, hermano, hermana, pastor, líderes, maestro, quiero decirles algo de parte del Señor. La palabra del Señor es real. La cosmovisión del tercer cielo es real. El tercer cielo existe. Está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Están los arcángeles, están los querubines, están los ángeles de Dios. Eso existe, eso es real. No es metáfora, porque esto es motivo de fe. Entonces, cuando tú lo creíste, eso es real, esto es verdadero. Entonces tú tienes que considerarlo, tú tienes que volver al camino. Tú tienes que volver al camino. Y tienes que volver en una forma objetiva, clara y precisa, creyendo en un 100% en la sana doctrina, en su palabra. Vuelve al camino al Señor, pídele perdón, arrepiéntete. Aún estás a tiempo. Vuelve al camino. Porque el tiempo, te digo, se acorta. El tiempo se está acortando de una manera que tú no te lo imaginas. En cuarto lugar, tenemos advertencia en la Escritura. La Biblia advierte contra la apostasía y llama a los creyentes a mantenerse firmes en la fe y a discernir las enseñanzas que reciben. Mira, la misma Escritura nos advierte a nosotros y nos prepara para que podamos estar apercibidos. Mira un texto de apoyo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, ¿te das cuenta? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En resumen, la apostasía es una forma de deserción espiritual que implica un rechazo consciente
de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? En resumen, la apostasía es una deserción espiritual que implica un rechazo consciente. Estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos conscientes de que Dios existe, pero no hacemos su voluntad. Estamos conscientes que Dios es real, que el Espíritu Santo es real, pero no estamos actuando conforme a lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso, amada iglesia, este mensaje es para ti. Amado varón de Dios, hombre, mujer, iglesia amada, soldados, vuelvan al camino, enderecen sus vidas. Este es un mensaje de parte del Espíritu Santo que le está hablando a ustedes en esta hora. Vuelvan al camino, vuelvan a la sana doctrina, no se contaminen con falsas herejías, con doctrinas de demonios. No le estén dando crédito a lo que los hombres con mucha elocuencia hablan de los púlpitos y dan crédito y dicen que la prosperidad y que esto, y viven en el materialismo, viven en un sistema de mundo y se conectan con hombres que son pseudos pastores, les digo yo, que son verdaderos mercaderes de la fe, que vienen del extranjero, acá a Chile, a tener, ¿no es cierto?, una conexión con los varones de acá de Chile y caen en el juego y no se dan cuenta que ese es un engaño mentiroso de Satanás para pervertir a las congregaciones. Estas grandes congregaciones que hay en Santiago, no voy a dar nombres de personas porque no quiero meterme en ese problema que no me corresponde, pero usted logre discernir lo que yo quiero decir. Esas grandes congregaciones donde se comparte con hombres del extranjero que también son pastores y que están siendo acusados de estafadores, de que aquí, que allá, que esto, que el otro. Bueno, hay tanta cosa que circula, tanta mugre. Yo lo único que quiero expresar, cuídense que Satanás está atacando a la iglesia en este tiempo y la apostasía es un elemento real. Pablo lo dice en Tesalonicenses, que no vendrá sin que se manifieste, ¿qué cosa? Sin manifieste primero la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso que, amada iglesia, en este tiempo final, año 2024, tiene que estar apercibido, tiene que estar preparado, amén, y pensar que Dios viene en cualquier momento. El Señor Jesucristo está a puertas de venir en cualquier minuto. Cristo viene, eso es una realidad. Créanlo, Cristo viene. No es una metáfora, no es una invención, no, eso es real. Por eso que la fe, en este momento el Señor dice, 24:13, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ese es el rema de Dios para tu vida. Por eso que el Señor en el versículo 13 me decía, dile que el que se persevere hasta el fin será salvo. Dile que perseveren. Háblales que perseveren. Háblales que la apostasía es real. Háblales que Satanás los va a sacar del camino. Háblales que tienen que cambiar su vida. Háblales que tienen que cambiar su condición, su mentalidad, su forma de ver la vida, su conducta, su comportamiento, su carácter. Tienen que cambiar. Tienen que someterse. Entreguen todas sus cargas al Señor para que el Señor les renueve, para que el Señor los transforme, les haga una nueva criatura. No duden, entreguen todo ese peso que les asedia, toda esa cosa de amargura que llevan dentro, que no los deja respirar. Actúen conforme a la fe, creen al Señor. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que a mí viene yo no le echo fuera. Clama a mí, yo te responderé. Hoy estoy golpeando la puerta de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón. Quiero entrar a tu vida, estar contigo, dice el Señor. Amén. Por eso es que es importante, amada iglesia, en este momento, reciban este rema de Dios. El que persevere hasta el fin será salvo. Amén. Hasta aquí dejamos el tema de hoy, de esta cápsula. Aquí abajo va a aparecer en YouTube, ¿no es cierto? Para que usted pinche en la campanita, le insisto, pinchen, suscríbanse y compartan estas bendiciones, compartan. Miren todos los videos que hemos tenido la oportunidad de estar exponiendo estas cápsulas de bendición que a mucha gente le está llegando en diferentes países. Nos hemos recibido información y con agradecimiento de lo que el Señor está haciendo. El objetivo como atalaya,
como soldados, como atalaya, estamos combatiendo contra Satanás. Estamos luchando y estamos percibiendo al ejército de Dios para que se aperciba, para que esté preparado, para que esté, ¿no es cierto?, con toda su armadura combatiendo día tras día esta batalla de fe. Por eso que la apostasía es un elemento donde Satanás se va a tomar y va a tratar de destruir la obra de Dios. A los primeros que va a atacar va a ser a los hijos de Dios. No te quepa la menor duda, porque el sistema del mundo, las personas afuera que nosotros le llamamos, que viven en un sistema mundano, ellos ya están en las manos de Satanás. Todo aquel, mira, escúchame bien, este es un rema de Dios. Todo aquel que no tenga a Jesucristo como su Salvador personal, está fuera del arca de salvación, está fuera de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Están fuera, no van a ser considerados en el rapto de la iglesia. Amén. Así que, amada iglesia, hermanos, amigos, que Dios les bendiga. Aquí sale el correo aquí abajito, raulrojas06@yahoo.es, o el otro correo de consulta, raulrojas@gmail.com. Usted, por favor, escríbanos. Y en el correo acá de YouTube que sale en la parte de aquí abajo, pinche la campanita, suscríbase, comparte estos videos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. ¿Ven? Que el Señor les bendiga. Shalom. Ven a Cristo, es tu momento, Él está tocando a tu corazón. Ven a Jesús, no esperes más, ya llegó el día de tu libertad.